Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Este lunes pasado, hace unos días, la revista GQ publicó un perfil sobre Tim Cook. Se ha hablado mucho de entrevista, pero yo la encajaría mejor en la categoría perfil que en la categoría entrevista, porque hay declaraciones de Cook, pero si algo abunda en este artículo es la prosa del redactor Zach Baron, que ha conseguido este perfil por el cual le envidio sanamente y le doy la enhorabuena. Es un perfil bastante largo y me ha gustado. No es quizás fácil de leer en el sentido de que no está hecho para mantener una lectura fluida, o eso me ha parecido. Quizás ha considerado que con la talla del personaje ya es suficiente como para mantener el interés. Y en cualquier caso me ha parecido oportuno resumir los mejores puntos. En primer lugar, uno de los grandes pasajes del perfil es cuando habla de lo que supuso la elección de Tim Cook como CEO, en tanto en cuanto tuvo que redefinir el rol de CEO. Esto no es ningún secreto. Cook es muy distinto a Steve Jobs en muchas facetas, y en estos años de liderazgo de Apple le ha ido muy bien a la empresa, pese a todos los matices que podemos añadir ahí, pero en muchos ámbitos son la noche y el día. Steve Jobs será el creador, el genio, el rebelde, el déspota, el carismático, el visionario, el perfeccionista hasta el extremo, el comercial, por qué no decirlo, el que sabía cómo venderte hasta trajes de baño usando modelos octogenarios en plena Nevada, el impulsivo, el exigente, el innovador, el impaciente, el impetuoso, frente a Tim Cook, que tiene un perfil mucho más pragmático, metódico, más reservado, más eficiente, más elegante. Uno disfruta en las crisis y los conflictos y se crece en ellos, mientras que el otro los evita y cuando ocurre lo soluciona de forma discreta. Esas diferencias tan marcadas en su personalidad, a un nivel que se evidencian en su forma de liderazgo, hizo que se redefiniera el rol de CEO cuando pasó de uno a otro, y esa me ha parecido una lectura interesante de este perfil de GQ. Cook, en lugar de intentar cubrir sus carencias para equipararse mejor a Jobs, que cualquiera con una mínima experiencia sabe que no es el camino adecuado, se enfocó en reforzar aquello donde mejor podía desempeñarse. Así todo, él se desmarca de toda esta visión que solemos tener de él, de un señor de despacho, de un señor más frío, más de Excel, porque cuenta que Jobs, cuando lo escogió, entre otros motivos, fue porque esperaba de su gente, de sus equipos, incluido él, que todos fueran innovadores, no solamente un departamento de la empresa, que se supone que puede ser más proclive a ello, como el de diseño quizás, sino que toda la empresa debía cuidar la innovación, hiciera lo que hiciera, y Cook cuenta que también era su caso. Y en esa misma línea, algo interesante que cuenta es que él decidió empezar a trabajar en Apple cuando se dio cuenta de que trabajaría para Jobs, que era un genio creativo, porque su experiencia con este tipo de directivos era lo que él llamaba directivos que llevan gemelos, como un símbolo, ¿no? Por estar aislados de sus trabajadores, incluso de los productos que hacía su empresa, y estaban más enfocados en puros números quizás o en puros datos comerciales, mientras que en Jobs veía a alguien que se emocionaba con cada producto. Y de hecho en cuya visión estaba tratar de cambiar el mundo de verdad, más allá de mantras de despacho, más allá de esto de que queremos cambiar el mundo, que lo escuchamos de empresas de cualquier pelaje, sabiendo que es un simple mensaje de marketing, pero Cook cuenta que a Jobs le veía realmente convencido de ello y no lo decía como un mensaje al exterior, sino como aquello que realmente a él le movía. Estas dos partes creo que pueden ayudar a que parcialmente a Cook se le caiga un poco el San Benito, entre comillas, o la atribución generalizada que muchos le hacemos de ser alguien de despacho, ¿no? De ser frío, calculador, etcétera, que es algo que va en él, pero quizás en un grado menor de lo que solemos hablar. En otros aspectos, este mensaje incluso se refuerza, y si comparamos con Jobs, ya se ve de forma súper clara. Por ejemplo, yendo a pasajes recientes a la historia de Apple, el conflicto con Elon Musk que hubo hace unos meses, cuando Elon Musk ya se erigió un nuevo dueño de Twitter, con Musk rajando de Apple a lo grande. Imaginad lo que hubiera pasado si colisionan Musk y Jobs, pues igual acaban a puñetazos en alguna cafetería de Palo Alto. En cambio, Cook aportó la templanza, la discreción, invitó a Musk al Apple Park, se dieron un paseo, hablaron sosegadamente y todo arreglado desde la normalidad. Cook dice también aquí en este perfil que odia la palabra normal cuando se usa como adjetivo para alguien, que no le gusta porque en su opinión o en su experiencia es una palabra que cuando se utiliza se suele usar casi como sinónimo de heterosexual, y que eso al final ha marcado parte de su vida y que, bueno, que no le gusta esa palabra, que en cualquier caso de él no han solido decir que sea alguien normal. Sin embargo, viendo este perfil y viendo un poco en retrospectiva la trayectoria de Cook, a mí la verdad es que hablar de normalidad en su liderazgo me parece una etiqueta bastante apropiada, dentro de lo poco normal que es ser alguien como Tim Cook con ese cargo. Esto de que él vaya al gimnasio temprano por las mañanas, luego se pase un rato leyendo correos porque ha hecho su correo público y no le ha importado, que reenvíe ciertos correos a ciertas personas y los considere interesantes, aunque vengan de un consumidor cualquiera, entre comillas,
que se marche a casa a las 6:30 de la tarde o a las 7, que no está mal, pero no es esta figura de me paso todo el día dentro de la empresa, absolutamente todo el día porque somos Apple y aquí tenemos que morir si es necesario, ¿no? Normalidad dentro de lo que cabe. Las respuestas que da cuando hay que responder, las acciones que no hace, como elección de no hacer algo en un momento dado. Al final, normalidad con muchos matices me parece una buena aproximación a su figura. Y luego Tim Cook no va a anunciar en un medio, por mucho perfil que le estén haciendo, que Apple va a lanzar un producto concreto sobre el que no se ha pronunciado. Y este perfil tampoco es una excepción. Y Cook no ha dicho que Apple vaya a lanzar un casco de realidad aumentada, pero sí ha hablado del interés de Apple en este mundo. Dice que la idea de superponer el mundo físico con elementos del mundo digital es una forma de mejorar mucho la comunicación social, la conexión entre personas. Superponer ese entorno virtual para que varias personas se comuniquen y creen alrededor de ello es algo que le da muchas posibilidades. En cómo lo cuenta Cook, creo que hay un empeño muy fuerte en desmarcarse de la realidad virtual. Es decir, esto no va a ir de un metaverso, esto no va de la realidad virtual que han hecho Oculus o el casco de PlayStation 2, o el casco de PlayStation VR, por poner ejemplos. Esto no va a obedecer a la realidad virtual aislante que te relega a un mundo virtual puramente, que tampoco está nada mal, pero veo mucho enfoque por parte de Apple y por parte de Tim Cook en huir de esa categoría. En cambio, subraya mucho esa superposición con el mundo físico, ese no perder de vista el mundo real, por mucho que haya elementos digitales que sean el centro de esa conexión. De hecho, Cook da un par de ejemplos de realidad aumentada, señalando un panel de cristal, según la entrevista. Dice, si quisiéramos podríamos medirlo, o si quisiéramos podríamos superponer una pieza de arte, un cuadro, y ver qué tal queda ahí. Esto es algo que ya se puede hacer con un iPhone o con un iPad, pero que gana enteros cuando ya no lo vemos o ya no tenemos que hacerlo a través de una pequeña pantalla, sino que directamente se superpone con nuestra visión del mundo. Si alguien, por el motivo que sea, tenía alguna duda de lo que venía en forma de casco, para mí esto lo despeja por completo. E insisto, ya estaba bastante claro, solo que ahora pues, no quedan dudas viendo lo que dice Cook prácticamente. Que no dijo todo esto de la realidad aumentada y la pared y el cuadro improvisando una respuesta, sino que sabe muy bien lo que dice, sabe cuánto y qué tiene que decir en cada fase. Y de lo que más me interesó es cuando habla de gafas más que de un casco. Ya sabéis que el casco de realidad virtual o realidad aumentada, mejor dicho, es lo más factible en una primera fase, es lo más cercano y seguramente en un par de meses veamos la presentación, pero el horizonte, donde seguramente más interesante se pondrían las cosas, es si llega el momento en que Apple logra miniaturizar suficiente la tecnología para pasarlo a unas gafas, algo que nos pongamos como si fueran unas gafas normales y aumenten lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Con esa superposición famosa de una forma mucho más natural y transparente. No podemos salir con un casco de realidad aumentada por la calle, hacer cosas, a navegar, lo que sea, pero unas gafas serían otra cuestión. El redactor le recuerda que en el pasado hizo unas declaraciones sobre las Google Glass indirectamente y Cook decía que era un formato que le resultaba intrusivo, este concepto de gafas, y que la tecnología debe ir hacia ser un segundo plano y tal. Y Cook ahora está lo suficientemente avispado para decir que su pensamiento siempre evoluciona, que uno nunca debe casarse con sus creencias pasadas, que es algo que le enseñó Jobs, y bueno, huye elegantemente de sus declaraciones pasadas, que además las hizo en un momento muy concreto, las hizo justo en el momento del Apple Watch, en los meses que pasaron entre el anuncio del Apple Watch original y su puesta a la venta, que es justo hace 8 años. En ese momento había mucha expectación por el Apple Watch y en ese contexto es cuando Tim Cook dio esas declaraciones sobre su forma de ver la tecnología corporal. Ya digo, han pasado 8 años, tampoco me extraña que haya un cierto cambio de opinión, sobre todo si en el desarrollo de tecnologías de próxima generación va logrando miniaturizar lo suficiente la tecnología como para que acabe cabiendo en unas gafas. Creo que seguimos bastante lejos de ellas, ojalá me equivoque, pero ojalá podamos hacer una lectura de esas declaraciones y esta corrección sobre su pensamiento pasado, sobre cómo al menos una voluntad de Apple por acercarse a esas gafas lo suficientemente funcionales y transparentes e invisibles en el sentido tecnológico como para pensar que las podemos llevar de forma cómoda y van a mejorar nuestra visión del mundo. Insisto, creo que está lejos, pero ojalá. Voy cerrando el episodio y la semana con la pregunta de un oyente, que es Hugo GH. Os leo. Hola Javier, la intro que me salto como siempre. Quería consultarte una posible compra. ¿Cómo ves el iPhone 14 Plus? Vengo de un 11 Pro que ya está para jubilar y me lo estoy planteando sobre todo por la batería. No me importa no tener la isla dinámica y la tercera lente creo que tampoco la echaría mucho de menos.
Pero no sé si hay algo que no estoy teniendo en cuenta, si debería apostar por un Pro o si para eso me quedo en el 14 a secas. Cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias y hasta mañana a las 7. Pues muchas gracias a ti, Hugo. El 14 Plus no está siendo un exitazo en ventas, parece, pero eso no significa que sea un mal teléfono. De hecho, hace poquito otro oyente me escribió y me decía algo así como: debo ser el único español que se ha comprado el 14 Plus, así de broma, y me decía que estaba encantado con él. Al final, si priorizas la batería y no te cuadra el presupuesto del 14 Pro Max, pues ahí lo tienes, no, para mí no hay ni siquiera dudas. La batería del 14 Plus es un poquito inferior a la del 14 Pro Max, pero bastante superior a la de 14 y 14 Pro. Este último es el que yo tengo. Y la batería es justa, sin más. No puedo hablar mal de ella, pero tampoco puedo hablar muy bien. El Plus y el Pro Max sí que suponen un salto notable. Y además con el 14 Plus te llevas otros dos apartados positivos o tres. Uno es que la sensación en la mano es mejor. Esto es subjetivo, pero es la que yo tengo. Otra es el peso. También es inferior, también lo puedes agradecer. Y lo otro es el diseño industrial. Me gusta más el de los iPhone 14 y 14 Plus que el de los 14 Pro y 14 Pro Max, la verdad. Desde los iPhone 12 tengo esta sensación, que me gustan más los diseños de modelos básicos, entre comillas, que el de los modelos Pro, pero bueno, esto es subjetivo. Es una decisión personal, tampoco te puedo decir muchísimo más en dónde gastar 1.000, 1.200 euros o lo que sea, pero si la batería te resulta importante y tienes claro que otros beneficios del Pro Max te dan igual, no te compensan en el sobreprecio y la dinámica tercera lente, ProMotion, pues ¿por qué no un Plus? Y nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviar un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el martes 11 de abril.